Eclesiastés 3:11. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho, Dios desde el principio hasta el fin. Amén, hermanos. En otras traducciones está escrito de esa manera: y ha puesto, dice, en lugar de colocar ha puesto, dice sembró, y ha sembrado eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Padre celestial, gracias te damos, Señor, amén, Señor, amén, por permitir en esta noche traer esta pequeña porción de tu palabra, Señor, sabiendo, bendito Dios, que todas las cosas son posibles. amén, Señor. Cuando tus hijos, Señor, se rinden a ti, Señor, usted puede obrar a través de ellos, Padre. Amén. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Permite, Señor, que esta porción de tu palabra entre en los corazones de nuestros hermanos, Señor, creyendo que tu Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra, Señor. Amén. Gracias, bendito Dios, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias para el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro tema? Cuando la eternidad se fragmentó, convirtiéndose en tiempo. Amén. Cuando la eternidad se fragmentó. Entonces vamos a continuar con este pensamiento que es el tiempo. Esta es la parte número 5 del 21 de mayo del 19. Estaba mencionando que en otras traducciones esa palabra que está escrita en Eclesiastés 3:11 dice: y todo lo hermoso, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Él creó los cielos y la tierra y comenzó a moldearlos por 6,000 años. Amén. Todo lo hizo hermoso. Usted abre el capítulo 1 del libro de Génesis y usted va a encontrar, dice, y todo lo que Dios creó era bueno. Amén. Aleluya. Era hermoso. Amén. Porque Él lo había traído a creación. Él había traído a existencia. Miren, dice, y ha puesto. Esa es la versión moderna. Y en otras traducciones está colocado así, de esta manera. Y ha sembrado eternidad en el corazón de ellos. Wow. La eternidad fue sembrado, dice, en el corazón de ellos. Como le estaba diciendo el servicio pasado, Él cuando, después de haber creado a sus hijos, y Él había traído a existencia esta tierra, dice el profeta, que era nada más que una masa, una bola de fuego que se desprendió del sol y lo dejó vagar, dice, por millones de años, hasta que esa tierra se fue enfriando. Y cuando Él quiso utilizarlo, dice, lo hizo avanzar hacia el sol. Y entonces cuando lo hizo avanzar hacia el sol, dice, comenzó a derretirse. Y el agua comenzó a cubrir toda la faz de la tierra. Ahí es cuando Él dijo, sepárense las aguas de las aguas y descúbranse lo seco. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces en esa parte seca, dice, Él sembró. Ya esa tierra comenzó a prepararlo. ¿Con qué elementos químicos? Con calcio, potasio, hierro y todos los elementos que iban a constituir nuestro cuerpo.
Amén, hermanos. Amén. En esta tierra están o yacen los elementos que iban a constituir nuestro cuerpo. Y como les decía, en algún momento, dentro de lo que Dios había predestinado venir en cada edad, los hombres sobre la tierra, nosotros en lo físico, en los componentes químicos, ya existíamos allá en el principio. Dice el profeta, nuestros cuerpos ya yacían en ese polvo de la tierra. Solamente estaba esperando el tiempo en que Dios lo levante. Así como fue levantado Adán del polvo de la tierra, fue levantado el resto de todos los humanos hasta ahora por sus edades. Amén, hermanos. Amén. Miren, voy a leer una partecita que está en el mensaje El bautismo del Espíritu Santo, predicado el 28 de septiembre del 58 en el párrafo 77. ¿Por qué les digo, hermanos, este extracto del mensaje del bautismo del Espíritu Santo? Porque muchos nos están viendo por la vía de la internet. Y yo podría estar hablando de mi mente y hablar mis propias palabras. Y la Escritura dice, antes bien la palabra del hombre sea mentira, mientras que la palabra de Dios sea verdadera. Y nosotros reconocemos que Dios sigue hablando. Y en esta edad nos ha hablado a través del mensajero. ¿Cómo se llama el mensajero? William Marion Branham. Dios habló una vez más. Amén, hermanos. Eso es para nosotros, para nuestra edad que estamos viviendo. Porque la edad anterior es la edad de los pentecostales, la edad de Wesley, la edad de Lutero. Ellos también tuvieron su mensaje y también tuvieron su mensajero. La quinta edad, si usted lo ve ahí, Lutero estuvo en Alemania en la quinta edad. Él fue el mensajero para ellos. Luego Wesley. Luego vinieron los pentecostales. El profeta dice que los pentecostales no tienen mensajero. Más bien ellos rechazaron al mensajero de la edad de la Odisea. Amén. Pero para nosotros, para la gracia del Señor Jesucristo, que nos extendió para nosotros ese ojo, que fue rechazado de la séptima de la iglesia, nos llamó. Un ojo en la Biblia es un vidente. Un vidente es un profeta. Ya en el tiempo que vamos a tener, hermanos, vamos a describir paso por paso eso. Amén, hermanos. Ahora, miren lo que dice el profeta. Ahora recuerden, como un gran maestro de obras, el Padre, cuando Él hizo este mundo y puso calcio, potasio, petróleo y todos estos elementos diferentes que se necesitan para formar nuestros cuerpos. Él conocía cada pizca de ellos y sabía qué forma. Escuchen, hermano, qué forma. Algunos son altos, algunos son bajitos, algunos son gorditos, algunos son flaquitos, algunos son blancos, algunos son negros, por decirnos, allá en Estados Unidos lo dicen de color. Amén. Algunos son cobrizos, otros son amarillos, y bueno, de todas las razas que usted conoce. Mire lo que dice el profeta, que él conocía cada pizca de ellos y sabía qué forma y qué cuerpo tendría antes que fuera creado. Gloria sea el Señor. Amén, hermanos. Amén. Aún dice el profeta que Dios mismo iba a formar parte de este plan que Él iba a desarrollar aquí sobre este mundo. Cuando Él iba a desplegar sus atributos,
cuando fragmentó la eternidad para convertirla en tiempo y él mismo entrar en ese programa, dice el profeta, él se vio a sí mismo como un hombre. Y cuando él se vio allá en la eternidad como un hombre, dice, él se sonrió. Porque iba a ser uno como nosotros. Amén, hermanos. En todo, uno como nosotros. Dice la Escritura, hecho semejante a nosotros. La única diferencia es que él vino por la palabra. Sí, ya lo vimos eso, ¿no? Cuando Dios creó en el vientre de María ambas células, el esperma y el óvulo se unieron en el vientre de María, pero Él los creó. Amén. Amén, hermanos. Pero nosotros nuestros padres tuvieron que tener contacto entre ellos. Ahora, la Escritura declara que el santo ser que nacerá, eso habló de Jesús, el Hijo de Dios. Pero nosotros cuando nacemos, la Biblia no nos llama el santo ser que nacerá, sino en pecado me concibió mi madre. Amén. He aquí, en maldad, dice la Escritura, he sido formado. Amén. Amén, hermano. ¿Usted quiere esta Escritura? Está en Isaías, Salmos 51. Si no me equivoco, está en el verso 5. A ver. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. O sea, nosotros que hemos venido sobre esta tierra somos producto de ¿qué? Del pecado. Pero cuando habla del nacimiento de Jesús, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero en nosotros obraba otra cosa, dice. Nuestra naturaleza, dice, era desobediente, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Amén, hermanos. Dice, él conocía cada pizca de ello y sabía qué forma y qué cuerpo tendría antes de que fuera creado. Ciertamente, dice, él conocía el destino eterno de ello. Por eso les decía, no podemos escaparnos. O sea, no hay nadie que a la deriva haya venido. Así es, Señor. Amén. No hay nadie que por casualidad haya venido sobre esta tierra sin el conocimiento de Dios. Amén. Estábamos leyendo que aún dice, él sabía qué cantidad de grasa y se puede fabricar un mosquito. Amén, hermanos. ¿Cuántos aleteos puede dar por segundo? Dice un pájaro carpintero. Todo, hermano. Amén. Por eso dice, delante de Dios no podemos escondernos. David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Amén. Si me voy abajo, ahí dice, ahí estás tú. Si me quieres esconder por aquí y por allá, ahí estás tú. ¿Y por qué lo dijo eso? Porque él lo había visto, el pecado que había hecho. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, delante de Dios, dice, todas las cosas están desnudas. Amén. Aún más dice la palabra, que Dios no puede ser burlado. Amén. Amén, hermanos. ¿Recuerdan la Escritura? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Gloria sea al Señor. Dice, él conocía el destino eterno de ellos. Escuchen. Y él sabía qué clase de espíritus habitarían en estos cuerpos. Ay. Gloria. Hermano, qué profundo se ve el mensaje. Se ve la palabra de Dios cuando el profeta lo está hablando. Amén.
Por eso nosotros creemos que este mensaje le descubrió el velo a la Biblia. Amén, hermanos. El profeta dijo, si usted no se pone mis lentes, usted no va a ver nada. No quiere decir que voy a agarrar un par de lentes. No. Si usted no tiene la revelación que Dios envía para sus hijos, usted no va a ver nada. Amén. Dios es el único soberano que puede revelar su palabra. Por eso el profeta nos dijo que Dios tiene dos cosas raras de obrar. Dice, Él se revela a los creyentes y se vela a los incrédulos. Mire, Él se vela a los incrédulos y Él se revela a los creyentes. Dice, así le agradó. A ver, Mateo 11. Agradó a Dios hacerlo de esa manera. Porque así te agradó. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo está escrito ahí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel, escuche, mire qué tremendo es la soberanía de Dios, hermano. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Él se revela a cualquiera? Por eso les dije, tiene dos maneras raras de obrar, el profeta nos dice. Él se vela a los incrédulos. Ahora, ¿quiénes son los incrédulos? Ciertamente los que no creen, sí. Los que por la sabiduría, hermanos, de este mundo son alzados. Y aún dice, cuando uno estudia más y más y más en la sabiduría del mundo, se va alejando de Dios. Dice, tan lejos como de la eternidad a la eternidad. Pero cuando Dios se quiere revelar a sus hijos, Salmo 119, 120. Voy a ser el Señor. Esta parte de los salmos, donde dice la exposición, creo que 150. La exposición de tus palabras, aún dice, hace entender a los simples. Gloria sea el Señor, hermanos. Eso es la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Él hace entender su palabra? Amén, hermanos. Pero la única forma como Él comienza a revelarse es que te dé su Espíritu Santo. Amén. Él tiene que dar su Espíritu Santo para que usted pueda entender su palabra. Amén. Amén. Porque la palabra es la verdad. Y la verdad, dice, los libertará. Amén. Pero eso solamente lo hace con sus hijos. Dice, Él sabía qué clase de espíritus habitarían en estos cuerpos. Por eso les decía, no podemos escondernos de Dios. Él sabe qué espíritu hay. Gracias, Señor. Hermano, usted no ha tenido esa experiencia de estar frente a un espejo y mirarse cara a cara y decir, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? O sea, uno mismo hacerse un examen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una cosa es el espejo natural que le puede decir los errores que usted puede tener naturalmente, pero cuando usted se mira a través de la palabra, la palabra dice el profeta que es una discernidora del espíritu. ¿Qué es lo que hay? Y entonces cuando la palabra de Dios comienza a entrar al corazón del hombre, lo escudriña. Le dice quién eres, qué hay por dentro de ti.
Por eso dice el profeta, él sabía qué clase de espíritus habitarían en estos cuerpos. Amén. En el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Predicado el 21 de febrero del 65 en el párrafo 50. El profeta, y recuerden, sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Amén, Señor. Gloria a Dios. Sus ojos, el color de ojos. ¿Usted sabía que Adán y Eva tenían ojos azules? Adán y Eva tenían ojos azules. Jesús tuvo ojos azules. Sí. Jesús tenía ojos azules. Hermano, mira, no tan negro. El profeta del Señor también tenía ojos azules. Dice, recuerden ustedes sus ojos, su estatura y cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Y lo único que ustedes son es la expresión palabra. Después que él lo pensó, él lo habló y aquí están ustedes. Si ustedes no estaban en su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén aquí alguna vez, porque él es el que da la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, él en el principio sembró en nuestros corazones, ¿qué? ¿Qué sembró en nuestros corazones? Hemos leído la escritura. La eternidad. O sea, algo fue colocado en nosotros. Porque de lo contrario, hermano, usted no despertaría a esta edad. ¿Me entienden? Sería como en los días de Jesús. Él hablando la palabra y la gente no entendía. Pero había un grupo predestinado que entendería. Por eso es que Jesús le dijo, yo los escogí a vosotros. Yo los elegí a vosotros. Él los conocía a ellos. Pero también conocía que uno de ellos era diablo. Amén, hermanos. Amén. Él lo conocía a ellos, pero también conocía que dentro de ellos, porque eran 12, dentro de ellos estaba un diablo. ¿De quién estaba hablando? De Judas Iscariote. Amén, hermanos. Ellos, cuando Él los llamó, en el tiempo que los llamó, esa simiente que estaba por dentro, que a pesar que la otra simiente en lo cual nosotros hemos nacido, lo cual es simiente de pecado, dentro de esa persona estaba otra simiente. Lo vamos a leer donde el profeta lo dice. Había otra naturaleza. Amén, Señor. Otra simiente, otro yo. Amén. Dice el profeta en el mensaje, el Dios que es rico en misericordia, predicado el 19 de enero del 65. Ahora dice, si usted tiene vida eterna en esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre éramos. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje de la Señal, el profeta dice, nosotros, dice, no es que nosotros llegamos a ser simiente en el nuevo nacimiento, no, dice, éramos simiente, por eso es que nacimos de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Porque de lo contrario, no, hermanos. Amén. Solamente íbamos a hacer unos huevos. ¿Qué? Huevos
dice el profeta, que es un religioso. Un hipócrita, dice, es un huevo bueno. Usted presiona ese huevo, lo rompe y sale un rico olor. Un olor nauseabundo. Dice, así es un religioso, dice, es apestoso. Pero un hijo de Dios, dice, tendrá una vida de olor fragante delante de Dios. Él va a hacer lo que le agrada a Dios. Así como Jesús, yo hago lo que le agrada a mi Padre. Amén. Dice, porque hay una sola forma de vida eterna. Siempre éramos, y la razón que siempre éramos es porque somos una parte de Dios. Y Dios es lo único que es eterno. Ahora, yo creo que en un hombre, cuando él es nacido en este mundo, escuchen hermanos, ya olvidemos de las edades anteriores. Nos encontramos delante de la palabra. Nosotros somos los últimos actores de esta escena que ya está por acabarse. Cuando ya la eternidad, o cuando el tiempo ya se va a unir con la eternidad. Somos los últimos actores. ¿O usted piensa ver todavía otras generaciones? No, hermanos. Ya tenemos la señal de su venida. Amén. Amén. Y siempre la señal de su venida es un profeta. Cuando apareció el profeta Juan el Bautista, él era la señal de su venida. La señal de la primera venida del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, no queremos entrar ahí. Yo creo que un hombre, cuando él es nacido en este mundo, que cuando usted es un bebé nacido en este mundo, usted no podría haber estado aquí sin que primero sea el previo conocimiento de Dios. Porque Él es infinito. Y Él conoce todas las cosas. Y cuando ese bebé, considérelo usted, cuando nació, cuando ese bebé es nacido en el mundo, este es el corazón de usted. Amén. Ese es el corazón. Y por naturaleza, dice el profeta, traemos una simiente de pecado. ¿Sí? Amén. Ahora dice, yo creo que un hombre, cuando él es nacido en este mundo, y cuando usted es un bebé nacido en este mundo, usted no podría haber estado aquí sin que primero sea el conocimiento previo de Dios. Porque Él es infinito. Y Él conoce todas las cosas. Amén, hermanos. ¿Él conoce todas las cosas? Él es omnisciente. La palabra es omnisciencia, que quiere decir que conoce todo. La palabra ciencia es conocimiento. Amén. Y cuando ese bebé es nacido en el mundo, considérese usted, le digo, consideremos nosotros naciendo aquí en este mundo, el día que nuestra madre nos dio a luz. Hay algo en ese bebé, en usted, vamos a decirlo así, en usted. Amén, hermanos. ¿Hay algo en usted? ¿Hubo algo en usted? Mira cómo lo está diciendo el profeta. Hay algo en ese bebé. Si él va a tener vida eterna, si nosotros vamos a tener vida eterna,
alguna vez, entonces hay algo en dice, hay algo en él. No, es el Señor. O sea, había algo en nosotros, lo cual él llega tarde o temprano. Esa pequeña simiente está en él. Ay, Señor. ¿Qué había acá? En nosotros. Una pequeña simiente de vida. Pero esta simiente de vida, hermanos, no se abrió cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, vinimos en esta naturaleza, en la primera, ¿sí? En esta primera naturaleza. Le hacen la pregunta al profeta. Mire, preguntas y respuestas. Predicado el 30 de agosto del 64 en el párrafo 58. Dice, este es un espíritu moribundo en un cuerpo moribundo. Pero ahora ustedes no pueden estar en dos cuerpos al mismo tiempo. Pero puede haber dos naturalezas en ustedes al mismo tiempo. Gloria sea el Señor. ¿Eh? Vamos a describir a la samaritana para nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo conocemos a la samaritana en el capítulo 4 de Juan? Conocemos a la samaritana como una mujer que había tenido varios maridos. El profeta del Señor nos dijo que era una muchachita que iba a los cultos, iba a la iglesia y ella escuchaba la palabra de Dios. Ella sabía que va a venir el Mesías. Ella tenía conocimiento de eso. Era una jovencita, hermanos. Era una jovencita, la samaritana. Hasta que por ahí alguien se cruzó en su camino y la desgració. Tuvo un marido, tuvo 2, tuvo 3, tuvo 4, tuvo 5. Amén, hermanos. Dígame usted, ¿en qué naturaleza estaba viviendo? En esta naturaleza estaba viviendo. Era como nosotros. Como nosotros estábamos viviendo en esa naturaleza. O todos fueron santitos. Amén, hermanos. Amén. Como nosotros. Por eso dice la Escritura, lo mismo que los demás. Estábamos siguiendo, dice, la corriente de este mundo. A ver, vamos a leer en Efesios. Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos viviendo en esta primera naturaleza. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Otro. Anduvisteis en otro tiempo. ¿Sí? Yo anduve así. ¿Y cuántos de ustedes anduvieron así? Amén, hermanos. Amén. Salvo los que nacieron ya en el Evangelio, ya es distinto. Amén. Pero también, como distinto, también tiene esta naturaleza. Por eso es que tiene que nacer de nuevo, igual como sus padres nacieron de nuevo. Amén. Amén. Amén.
en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era el príncipe o quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Ah? Es el diablo. Es Satanás, hermanos. El espíritu que ahora opera, que en nosotros, cuando estábamos en esa condición, estaba ese espíritu que operaba, que nos ungía, que nos decía: ve y roba, y ve y adultera, y ve y emborráchate, y ve y haz eso. Había una unción que venía sobre nosotros para poder hacer eso, porque en nosotros había esa naturaleza de pecado, hermanos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, miren qué tremendo el apóstol Pablo para descubrir, ¿no? Para descubrirnos a nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué le gustaba a esta carne? Bailar rock, salsa, guayno, merengue, todas las cosas, polcas, tamarineras del hermano Fernando. Gloria sea al Señor. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos igualitos. Todos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no es, y juntamente con Él dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En qué condición lo encontró a la samaritana? Viviendo en esta naturaleza. Por eso Jesús comenzó a hablarle del nuevo nacimiento. Dame de beber, dijo. Pero ¿cómo yo siendo judío, o como tú siendo judío, me pides de beber? Entre ellos no se veían. Había roce entre los judíos y los samaritanos. Y entonces le comenzó a hablar del agua. Dijo: el agua que yo te voy a dar, dice, saltará para vida eterna. Y ya no tendrás que venir a este pozo. Y entonces ella dijo: pero si no tienen ni siquiera un baldecito para que puedas sacar del agua. No, ¿me entiendes? Entonces Jesús le dijo: ve y trae tu marido. Y entonces ella dijo: no tengo marido. Y entonces ahí Jesús comienza a entrar ya. Comienza a entrar a esta ciudad. El sol de justicia. ¿Para qué viene el sol? El profeta dice: es para traer vida a la simiente que fue sembrada. ¿Cuándo fue sembrada eso? En el principio. Él sembró eternidad en nosotros. Pero no estábamos conscientes, porque todavía nuestro cuerpo no venía hasta este tiempo, hasta esta última generación en la cual estamos viviendo. Amén, hermanos. Entonces, mire, la samaritana dijo: no tengo marido. Bien has dicho, le dijo Jesús. Bien has dicho, porque 5 has tenido.
Y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. Amén, amén. Hermano, en ese momento, esa simiente que estaba por dentro se abrió, se activó y pudo recordar, dijo, me parece que eres profeta. Amén, 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 amén. Y ella dijo, sé que ha de venir el Cristo, el llamado el Mesías. Miren, ella podía recordar. Sé. Eso quiere decir que tenía conocimiento. Ella había ido a la iglesia y había escuchado que venía el Mesías. Y ella dijo, sé que ha de venir el Mesías. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Yo soy. Amén. Amén, Señor. Se descubrió. Por eso les decía que Dios tiene dos maneras raras de obrar. Él se vela a los incrédulos y se revela a los creyentes. Amén. Cuando Él se reveló a ella, ella brotó a vida. Amén. La simiente que fue sembrada en el principio, esa eternidad que Dios colocó en el corazón de sus hijos, en ese momento Amén, amén. brotó, hermanos. Pero cuando Él se va delante de los sacerdotes, hermano, dice el profeta que los sacerdotes le podían decir a Él en su propia cara, simiente de la serpiente. Ellos le decían Belcebú, demonio, diablo y tanta cosa. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le podían decir así? Aparte que eran huevos güeros. ¿Sí? Aparte que eran huevos güeros. Porque le dijo sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro. Hermanos, cuando Él se descubre, cuando Él comienza a hablar con ellos, dice el profeta, Él miró dónde estaba su representación. La representación de ella, que tenía la simiente predestinada de Dios, ¿dónde estaba? En la sexta dimensión. Ahí estaba el hombre salvo. Ahí estaba el cuerpo que Dios había creado conforme a Génesis 1:26. Que el día que ella muriese, ese cuerpo lo estaba esperando. Así como a nosotros nos está esperando el cuerpo teofánico que Dios creó. Amén. Gloria sea al Señor. Pero cuando Él habla con los sacerdotes, delante de ellos dice, su vida se nubló, se oscurecieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían su representación. ¿Dónde? En el infierno. Salieron del infierno como Judas e iban a regresar al infierno como Judas. Hermanos, ¿qué beneficio habría de revelarse Dios al que no es simiente? ¿Habrá algún beneficio? Por eso el profeta dijo, no se puede sacar sangre de un nabo, porque el nabo no tiene sangre. Póngase de pie, hermanos. Señor. Poniéndonos al lado de Jesús, predicado el 1 de junio del 62, en el párrafo 105. Hermano, escuche esto es para usted. Amén. Dice el profeta, estas cintas, o sea, los mensajes que nosotros hemos recibido, estas cintas irán por todo el mundo. En las cintas donde la gente, en sus casas, esas cintas o esos mensajes caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos
¿Cuántos son predestinados de Dios? Aleluya. Esas cintas caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios. Él puede dirigir la palabra y Él lo dirigirá todas las cosas exactamente en su curso. Si usted va a tener vida eterna, ya hay algo que Dios había colocado. Amén. Amén. Allá en el principio, Él sembró bajo esta tierra simientes. Amén. Y esas simientes brotaron. Pero eso es lo natural. Pero en lo espiritual, Él había sembrado simiente Amén. en nosotros. Cuando nacimos, dice el profeta, hay algo en ese bebé. Aleluya. Ese soy yo, ese es usted. Ese es usted, hermano, ese es usted. Hay algo que Dios sembró en nosotros. Porque de lo contrario, hermanos, usted no despertaría al mensaje del tiempo. Amén. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted tendría tropiezo aún con las imágenes que tenemos aquí. ¿Me entiende? Amén. Amén. Pero cuando la simiente de Dios se abre, Él va a entender. Va a entender que Dios se ha velado en esta edad. En un vaso, lo vindicó, lo trajo. Y trajo el mensaje para que nosotros nos podamos preparar para el rapto, hermano. Eso es lo que queremos. No solamente el profeta dice, nosotros no solamente venimos a la iglesia, dice, para ser salvos. O porque somos salvos, sino, dice, queremos irnos en el... Amén. ¿Cuántos quieren irse en el rapto? Amén. Estas cintas caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios. Amén. Porque Él tiene cierta cantidad de esas simientes a través de las edades que son simientes predestinadas. Cierta cantidad, los predestinados. Esperamos que nosotros estemos dentro de esa cierta cantidad. En eso estamos creyendo, ¿no? Gracias, Señor Jesús.